Muy buenas noches. Esta noche me acompaña en este programa, en este tercer día de agosto, el antropólogo Washington Rosas Álvarez, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Muy buenas noches, Washington. Muchas Buenas gracias por noches. acceder a esta entrevista. Gracias por la invitación y buenas noches a todos los que me están escuchando y conversaremos un poco sobre este mundo andino, un mundo todavía enigmático que no lo entendemos, a igual que también la sociedad inca tampoco la entendemos. Yo creo, desde mi posición, creo que es el 3% que uno sabe de los incas, o el 5% podemos decir, y 3 todavía son mentiras, ¿no? En Y realidad lo casi demás no está por sabemos. descubrir, ¿no? Sí, Por y estudiar. las crónicas que se han escrito, pues se han escrito bajo la lente de los españoles, ¿no? Y muchas cosas inclusive se han cercenado, podemos decir, ¿no? Por tanto, cuando se escribía la crónica, si iba a publicar, tenía que pasar por un tribunal, ¿no? Tribunal Por una podemos decir, censura. sí, una censura. Entonces, esto sí, esto no, esto sí, esto no, se publicó así. Entonces, en esto no, ¿cuánta información habríamos perdido, no? Así es. Esa es la Y verdad. además con la extirpación de idolatrías y con todas las Con toda esa política, eh, pues, de los virreyes y de de esa la época del corona, ¿no? cristianismo, ¿no? Implantado por, por los españoles, entonces se ha perdido, pues, una serie Entonces, lo que hemos estudiado esta historia en colegio, por ejemplo, ha sido, pues, mucho más mentira que verdad, ¿no? Yo me acuerdo de de un libro que nos recomendaba en el colegio, no sé si a ti también, a ti, era Pons Mus, y Pons Mus pues era bien mentiroso. ¿No? Entonces, eso es lo que hemos aprendido nosotros, Aprendido, sí, lamentablemente, sí. Entonces, la lamentablemente. única manera de poder rescatar algo ¿no? De ese conocimiento que, bueno, quedó allí, es haciendo etnografías, es en la antropología, comparando pues con lo escrito, con las crónicas y con la arqueología, ¿no? Que los arqueólogos deben de excavar, encontrar cosas nuevas, entonces nos pueden dar evidencias, ¿no? Por ejemplo, Decía, en la cerámica de los moches, por ejemplo, aparece siempre una iconografía, ¿no? Y cuando así, se ha hallado el señor de Chipán, por ejemplo, muchas cosas que se veía en esa iconografía eran reales, ¿no? Junto con la aparición de los moches, algo así, ¿no? Pero lamentablemente en Cusco pues casi no se está haciendo excavaciones, muy poco, y los arqueólogos están más concentrados en la costa, ¿no? Que en la parte de la sierra. Bueno, ese es Washington, el problema. sí creo que sería materia de otro programa todo lo que tú estás mencionando, porque es cierto, hay mucho que hacer todavía, no solamente en la zona Cusco, sino en toda la zona sur, de, Sí, sí, en toda la en zona sur. toda la zona sur. Pero hoy, esta noche te invité porque Ah, estamos en el mes de agosto, sí, y el mes de hablaremos pues del agosto mes de agosto. es un mes que contiene varios simbolismos que son ancestrales para nosotros. ¿Cuáles son esos simbolismos? Bueno, en primer lugar, los rituales que se celebran pues en el mes de agosto nos hace pensar que es un mes pues, trascendental, ¿no? Especialmente para los comuneros, ¿no? Claro, eso también ha entrado a la ciudad de Cusco, ¿no? Pero mucho más es esto con los comuneros. Es un mes que está relacionado obviamente con la campaña agrícola. Es un mes de transición, ¿no? Es un mes cuando culminó la campaña agrícola, ¿no?
ya La cosecha. la cosecha y va a dar inicio a la nueva campaña con la siembra. Entonces, esa transición, pues es un mes ambiguo, es un mes, ¿no? De muchos rituales precisamente por eso, ¿no? Entonces, es la oportunidad en que inclusive aquel que ha hecho un mal negocio o cualquier cosa puede hacer rituales de cambio de suerte, por ejemplo. Pero también en agosto se celebra pues eh, el ritual para las llamas, ¿no? Porque la llama está relacionado obviamente con la agricultura, ¿no? Entonces es un mes en el que los pastizales, por ejemplo, ya no hay mucho pasto en el campo, casi están hambrientos los animales y necesitan pues ser renovados, ¿no? Renovar su fuerza y precisamente el ritual que ellos practican es eso, ¿no? Para las llamas debe de renovar esa fuerza, ¿no? Para otra vez trasladar toda la cosecha pues a la despensa familiar, ¿no? Al tajehuasi, como dicen los comuneros, ¿no? Entonces para eso se celebra todo el ritual. ¿Y Bueno, en cómo es realidad este ritual? ¿En qué consiste este ritual? es un ritual de renovación, renovación de fuerzas, ¿no? De la fuerza del kama, ¿no? Es una renovación, hacen beber pues la chicha, es una chicha especial que se elabora, ¿no? Es una chicha mezclado con payar, con harina de payar, canigua, Mm, ¿no? mm, Después de maíz blanco, ¿no? Y impresionante. el otro es quinoa, creo, ¿no? Así. Eso molido le hacen beber esa chicha a las llamas para que tenga la fuerza suficiente de atravesar las abras, llevando pues la cosecha, ¿no? A la despensa que lo administra la mujer, ¿no? Y se entrega esa cosecha inclusive con otro ritual. Una vez que ingresa pues a la despensa, al taquehuasi que le llaman a esa despensa, pues ya la mujer comienza a controlar. Por eso que la mujer en parte es parte simboliza la economía, pues, ¿no? La economía y la nutrición, ¿no? La nutrición, la economía, todo esto. Pues, el taquehuasi es como un banco que donde se recolecta, inclusive con el trueque, y con la llama se hace el trueque, ¿no? Entonces camina, por ejemplo, alguna vez yo viajé junto con los de Pampachire hasta la comunidad de Incahuasi, como 15 días caminando, ¿no? Atravesando el río Apurímac y luego otros 15 días de regreso, ¿no? ¿Para qué? Para intercambiar productos. Llevaban productos, obviamente, de la parte de la Puna, como moraya, chuño y lazos, ¿no? Trenzados, una serie de cosas para cambiar con coca, con fruta, café, que Aquí, es de la sal. zona tropical, y volver a surtir, ¿no? Ahora no lo sé. Yo creo que inclusive esta parte de este problema del terrorismo, todo eso, ¿no? Se ha dejado de practicar esos viajes, ¿no? Y ahora también las carreteras han comenzado a trabajarse, entonces la llama está dejando Ya, esa y sé que función. las Poco. llamas casi están en extinción, que es una pena, ¿no? En la Sí, zona pues del sí, Cusco. más que ya no están usándola, ¿no? Pero a pesar de eso, todavía pues de las chacras a su casa están trasladando todavía la cosecha. Entonces, en ese sentido que el ritual, la función del ritual es revitalizar pues esa fuerza, ¿no? Para que le Entonces llamen. tenemos un ritual con respecto a las llamas, ¿no? A las llamas, sí. A las Ese es llamas. en agosto, Eso es en agosto. Pero en sí. agosto también hay un ritual con la tierra, El pago a la tierra, el pago a claro. la tierra. El ¿Por pago que qué dicen pago, bueno, en realidad es el rito le dicen en quechua ajnana, ¿no? Y Ajnana? bueno, entonces ellos sí siempre tienen que celebrar a sus chakras, ¿no? Cada uno a sus chakras, ¿no? En sus chakras celebran, hacen su ofrenda, la ofrenda, el despacho, ese paquete, ¿no? Que tiene muchos elementos y que lo expenden inclusive en el mercado de San Pedro,
Eso, cada elemento, pues, representa a cada región, ¿no? A cada piso ecológico, ¿no? Pues, se puede Claro. decir, desde el mar, ¿no? El mar, la yunga, la quesua, la puna y la selva. O sea, Todo el eso mar tiene sería el Muyu, el claro, el mullo, des- la estrella de mar, varias cosas que entran allí, sí, ¿no? Entonces, y interesante. ese conjunto de alimento, porque se le dice comida, le dicen plato, inclusive en Bolivia, ¿no? Esa vianda, que es el de la ofrenda, eso es lo que se da. Parece que en la época yo tengo mi hipótesis particular, parece que en la época de los incas no se incineraba esa ofrenda. Ya creo que esa es una influencia cristiana, porque Ajá. ahora sí lo incineran, ¿no? Hacen la fogata, prenden y colocan todo ese alimento, del cual dicen que los apus, ¿no? Y Pachamama se está nutriendo de Nutriendo. eso. Sí, Porque ¿no? no tendría Pachamama sentido y que lo Apu, quemaran para que se claro, nutriesen, ¿no? sí. Apu y Pachamama es una sola cosa, ¿eh? No es diferente. Solamente es una cuestión dicotómica de diferenciar entre femenino masculino, ¿no? Y también Femenino, montaña y la montaña como arriba masculino, abajo femenino, pero así. solamente es una simple dicotomía esto, ¿no? Ujú. Porque la relación, tengo otro artículo de yogamiento, ¿no? Que Valcárcel habló sobre el yogamiento, solo es ¿Qué una cosa es simple el frase. yogamiento? Yogamiento es el coito, las relaciones sexuales. Es un Ujú. español antiguo Ya, que dice, ¿no? Tener coito, como, ¿no? Y entonces, pero ese coito es entre humano y deidades, no es entre deidad, no es entre Apu y Pachamama, ¿no? Esa es mi hipótesis, ¿no? En cambio, las mujeres se casan con el Apu, mientras que los varones se casan con la con la tierra, Pachamama. la Pachamama. Mm. Ah, sí, así es. Y Y entonces tengo pues datos, el sí, ritual pues, significaría una unión entre Apu y mujeres y Pachamama y hombres, claro, como una entonces forma dicotómica nada más, como una simbólica, acción, ¿no? Como una acción de esta dualidad, de esta cuestión binaria entre eh, masculino-femenino. masculino, tenga pues una acción, un movimiento, ¿no? Para la fecundación, ¿no? Es decir, la fecundación y obviamente el interés de Para los mineros propiciar la es tener, siembra, digamos. claro, para propiciar, exactamente. Ujú. Entonces, para fecundarlo, no, lo mismo, ese mismo concepto lo celebran en febrero también, pero no para las llamas, sino para las alpacas. Las alpacas es ya para la fecundación de las alpacas. En cambio, en agosto de la llama es para la renovación de su fuerza para que traslade los Claro, alimentos porque a su ambos tierra. animales tenían funciones distintas. Una Claro, producía claro, lana, claro, tejido, qué sé yo, claro, y la otra era transporte. claro. Entonces, Pues, y siempre se ha ofrendado alpacas, no llama. Por eso en Inti Raymi dicen ofrendar la llama, creo que ahí están equivocados, ¿no? Era bueno, alpaca, ¿no? habría que hacerles notar, ¿no? Sí, sí, hay que hacer notar, pero bueno, insisten en esto, se pegan a la letra y bueno, pero más o menos mi posición es esta, porque los dos animalitos que siempre se han ofrendado era la alpaca y el cuy, ¿no? Bernabé Cobo, por ejemplo, describe, ¿no? En la época de la Situa morían pues cientos de cuys, ¿no? Para ofrendar a las deidades y también se hacía la limpieza, ¿no? Ordenaba al ejército y el ejército era el que barría, empezando del Coricancha, los cuatro caminos, barrían botando a las enfermedades de la ciudad, ¿no? Y para esto, para que haya esta ceremonia, pues invitaban a aquellas personas que tenían algún defecto, ¿no? A los perritos también que vivían, todos tenían que salir de la ciudad del Cusco mientras se estaba purificando, ¿no?
Entonces, Mm. Bernabé Cobo al menos describen, también Garcilaso, también Ciesa de León, todos ellos describen esta situa, y de él en la memoria colectiva pues ha quedado lo que es agosto, ¿no? Y ahora en la ciudad ya le colocan pues estos adjetivos como año nuevo, cosas así, ¿no? Ya es pensamiento de citadino ya esto, ¿no? Claro. Que Ahora, derraman inclusive flores amarillas, no sé, no asocio todavía esto eso porque de flores amarillas parece del Año Nuevo occidental, ¿no? exactamente, Que no sí, tendría que ver con el mundo andino. Pero quisiera regresar a eso de que no se quemaban las ofrendas. sí, Em, Quizás, pregunto, tú que eres el conocedor, el que ha estudiado todo esto, em, ¿comenzaría a quemarse en la época de la colonia para que no se vieran qué cosa estaban poniendo? ¿Esa podría ser una posibilidad? podría ser. La colonia ha habido pues muchos cambios, ¿no? Primero Ujú. empezó que existe una cultura superior, luego empezó diciendo que hay una religión superior, una tecnología superior. Bueno, todo era superior y dándole valor inclusive para desarrollar y todas estas cosas, la lectoescritura. Ahí todo empieza en la colonia, ¿no? Entonces, y claro, obviamente en la colonia había pues un cuidado muy celoso de los curas, de todos los que administraban pues los evangelistas, ¿no? O los que hacían el evangelio, ¿no? Claro, Y allí, pues, inclusive Ali Arriaga, en su informe divide las huacas, ¿no? En huacas móviles, huacas fijas, etcétera, ¿no? Si uno lee a Arriaga y comienza a investigar también los curanderos, inclusive en la ciudad de Cusco, pues parece que es lo mismo lo que dicen, ¿no? Es casi al pie de la letra. Entonces, ¿y qué dice Arriaga? A ver, diles hay a varias nosotros. cosas, por ejemplo, de la Misha Sara, ¿no? Y tú conocías, ¿no? Ese maíz de dos colores, Claro, claro, ¿no? claro, que se guarda como una Y es reliquia. claro, ese es ritual, tiene Así es, poder. sí. Toda oposición Y no lo encuentras tiene poder. fácilmente cuando Y en la no lo encuentran cosecha hay, fácil. se Son guarda. casualidades, ajá, sí, Así es, ¿no? Entonces, se el guarda. atado ritual también se llama misa, es también tejido de dos colores. Eso sí se ha encontrado pues en las excavaciones arqueológicas, ese tipo de mantas, los espóndilos, el espóndilo, el mullo, también es de dos colores, rojo, bien nítido, con el blanco, ¿no? Y no Así sé por es. qué, yo creo más asocio a nuestra bandera peruana, que también tiene ese sentido que el San sueño de Martín. marihuanas Me de, haga reír. de, de San Martín, ¿no? Y bueno, todos estos datos, ¿tú los has podido confrontar en tu trayectoria como antropólogo? Sí, sí, claro que ¿Cuál es sí. la Eh, ceremonia o el ritual más auténtico y dónde de propiciación, de renovación que has podido mm, visitar o bueno, participar? la primera vez que yo fui a la comunidad de Pampayacta, fui para hacer una investigación sobre organización social, ¿no? Más que todo sobre parentesco. Pero fui pues en el mes de febrero y, y me tropecé pues con los rituales. Celebraban los rituales en el mes de febrero, me invitaron. Y es un ritual que en Cusco dura más o menos 4 días, ¿no? En Ayacucho ese mismo ritual dura 8 días. Es lento, repetitivo, hasta aburrido inclusive, ¿no? El ritual. Entonces, al comienzo no entendí nada del ritual. No supe. Entonces, observé una y otra vez que me han invitado, hasta que un día, cuando fui a una misa, fui pues ya no a rezar, sino a observar cómo se celebraba y me di cuenta
que allí había una apertura en la misa con una clausura, ¿no? Y de entre la apertura y clausura había actos, ¿no? Y con esos ojos me fui a mirar a los rituales y era lo mismo. Había una apertura, se aperturaba ofrendando un despacho y se clausuraba también ofrendando un despacho, ¿no? Y durante ese tiempo, ¿no? El ritual se dividía en dos tiempos. De día, en el corral, se hacían pues los actos, ¿no? Y lo mismo también en la noche, ¿no? El de día había pues a esos actos le llamaban irpa en quechua. Y otra cosa que noté también que los términos que se utilizan en el ritual pues son términos solamente para ritual. No se, No no se se habla hablan en vida, no se habla en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, irpa sawai. ¿Sawai qué cosa es? Ese matrimonio entre los animales, ¿no? Pero primero purifican, irpa chuyay, ese chuyay es purificar, y se purifica con un agua que traen, pues, del manante, a decir, del pie de la montaña. del nevado, ¿no? Y no debe ser contaminado con el sol, inclusive. Después purifican también con la chicha, ¿no? Y con un vasito de licor, ¿no? Siempre dos jeros de chicha, ¿no? A cada mano tienes que invocar oraciones que se llaman sami, ¿no? Esos sami son muy interesantes. Y Por luego, ejemplo, pues, uno que puedes recordar, a ver, por ejemplo, bueno, en la noche hacen más los samis, pero los samis es pidiendo, ¿no? Por ejemplo, que vengan más alpacas ¿no? Y asocian inclusive el corral ritual con el templo del Coricancha, ¿no? Dicen que vengan a mi Coricancha, ¿no? A mi Muyu Cancha, a mi Colqui Cancha, así, ¿no? Y después te voy a contar con lo de la noche, ¿no? claro, Cómo hay esa edificación inclusive mentalmente, obviamente, del templo. Pero en la mañana, primero se entra, descalzo, desde luego, ¿no? Y luego, pues, se purifica a los animales, ¿no? Una vez purificado, ¿no? Cada uno, hasta el niño pequeño, ¿no? Que es de 2 o 3 años, debe de hacer eso, pero emparejado, ¿no? Varón, mujer, ¿no? Luego, después pasan pues al otro IRPA, que es un acto también, ¿no? Al Sawai. Sawai es matrimonio de animales. En Cusco he visto una alpaca hembra y un alpaca macho, ¿no? Que les hacen casa. Inclusive ahí les comienzan a trazar, ¿no? Líneas que le llaman setes, ¿no? ¿No? Están trazando, ¿no? Porque el ritual, toda la metáfora del ritual está relacionada con la agricultura, ¿no? Están haciendo huachos, ¿no? Para sembrar, ¿no? Y una vez que ha pasado, pues, ese ritual el matrimonio, del matrimonio, ya, bueno, ya atardece, ya se tiene que ir a la casa. Y en la noche, pues hay otros rituales, ¿no? Pero rituales ya de invocación de los samis que te estoy contando. Empiezan primero con los pastos, ¿no? Y por cada nombre del pasto, uno tiene que llamar por sus nombres que vengan a los pastizales del pastor, ¿no? De todas partes, de todos los lugares, ¿no? Luego viene la construcción del corral, que como te dije, lo asocian pues con el templo del Coricancha, ¿no? Y cada uno dice, ¿no? No, que he traído, estoy trayendo piedras, ¿no? En quechua, todo, ¿no? Del Pituciray, estoy trayendo piedras del Sahuaciray, estoy trayendo, y así de diferentes, con sus nombres, las piedras en quechua, y dice, he construido mi corral. Algunos dicen, pues, muy apretado construir, otros dicen, ¿no? Un poco flojo construir, un poco largo y construido. Señores y señores, construí mi corral. Una vez construido esto, ¿no?
Por eso es lento, pues cada uno durará pues, unos 2, 3 horas en esas invocaciones. De ahí pasa a ya como se ha hecho el matrimonio en la mañana, pues del Zawai, ahora se invoca ya también que se reúnan todas las alpacas de los diferentes pajares, ¿no? Del pajarí, por ejemplo, es donde crían más alpacas, ¿no? Como en Lausangate, en Sicuani, entonces llaman así, ¿no? Que vengan con sus nombres, con sus colores, con todo eso, ¿no? Reúnen. Ese es un Sami, por ejemplo, ¿no? Y ¿no? entonces, señores y señoras, ¿no? Dice pues, que vengan estas llamas hasta que mi rebaño rebalse, así, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Luego, una vez concluido esto, pues viene el consumo, y en el consumo se teatraliza, ¿no? Y primero, ¿quién consume? Son los sapos, ¿no? Representado en el marco, en el Incachiuchi, ¿no? Incachiuchi, Incalusa, bueno, son nombres de apos que dialogan, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ah, Marco le dice uno, le pregunta, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Dice, yo estoy comiendo sus ojos, estoy comiendo su corazón, y así, ¿no? Al animal. Luego pasa al aire, el consumo del aire. Pero antes del aire, el que consume todavía aparece la estructura de la hacienda, ¿no? El hacendado pregunta al pongo, ¿no? Vino el sicuaneño. El sicuaneño es el que El compra que la fibra compra. de las alpacas, ¿no? ¿No? Y todo ese actuar comienza a dialogarse pues en el ritual, ¿no? En el consumo. Y al final, hasta eso termina a las 4 de la mañana, todo se tiene que recoger, reunir, porque inclusive la coca que nos van a dar, que pichamos, tenemos que, ¿no? Y depositar. Devolver en una manta, todo Ujú. eso se ofrenda, se lleva a la pucara del pastor para ofrendarla con un despacho. Eso es más o menos bien resumido de lo que te he contado, el ritual De la del alpaca. Uyumuchi, de las alpacas. Algo similar es lo de las llamas, con la diferencia que no hacen cazar, sino simplemente les hacen tomar la chicha curada que te decía, ¿no? Para que se fortalezcan. Claro, y después otra vez los Amis, ¿no? Otra vez hay que decir que vengan y con colores, ¿no? El capitán macho, ¿no? La punteracha, cosas así, ¿no? A todos aquellos llamas ejemplares, ¿no? Que tienen mucha fuerza en trasladar la cosecha, la cosecha, pues, ¿no? De papa, cosecha todo, del maíz, todo al troje de la familia. En eso consiste estos dos rituales. Y estos dos rituales ancestrales en Washington, ¿cómo, cómo perviven hasta el día de hoy? ¿Han habido Todavía, sí, cambios? no, lo que pasa, mira, como vuelvo a decirte, estas religiones cristianas pues están comenzando a crecer también, ¿no? Y no les permiten ritualizar, no les permiten tomar la chicha, etcétera, ¿no? Entonces está viendo fuerte el cambio. Los que todavía persisten en ser católicos son los que están ritualizando, ¿no? Mm. Pero hay algo que está sucediendo. Están ritualizando para que mire el turista, ¿no? Entonces ya este ritual se está volviendo como una mercancía, ¿no? Ya no tienen el sentimiento, la fe de hacer el O sea, ritual es un como ese acto, cristiano que está es un comulgando, espectáculo, no un claro, acto ritual sí, religioso claro. suyo, ¿no? Eso, a ver, comparemos con el cristianismo, es como si la misa lo convertimos pues para que observe el turista, ¿no? Mm, Algo así está sucediendo. mm, qué Y pena, está habiendo cambios, pues, ¿no? Pero tampoco no se puede evitar ver. claro. Bueno, Mm. yo recuerdo, como te comentaba, que estos rituales eran en la zona rural,
muy, muy fuertes, pero no eran comunes en la zona urbana. Pero ahora siento que ya es parte de el Año Nuevo Andino, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Es, sí. Ya es, es- se ha es una convertido, novedad, ¿no? sí. El problema allí que esa parte de lo que es sagrado, ¿no? Se está secularizando demasiado, ¿no? En la ciudad, ¿no? Y no es pues como que, por ejemplo, el comunero andino lo hace con mucha fe, ¿no? Porque cree Y supongo en que su ritual. convocan a un Claro, sacerdote andino, a claro. un... El sacerdote el sacerdote son todos los varones, ¿no? Que son dueños del corral, ¿no? Dueños de Terrenos o los corrales. animales. Sí, sí. Él es el que hace. Pero a las mujeres les interesa, ¿no? Como ellas son las que administran la parte económica, entonces ellas están bastante atentas a que no se equivoquen, ¿no? En el ritual, que sea perfecto para que todo salga bien. Entonces ella está corrigiendo a su esposo que hace de ritualista, de oficiante, ¿no? Ujú, Le está diciendo, mira, te estás equivocando, haz bien, siempre le está corrigiendo, ¿no? Y lo hacen con mucha fe, pero ahora, pues, como vuelvo a decir, ese conocimiento, cambiando de religión, ¿no? Están utilizando para el turismo. ujú. Una Em, parte, ¿no? No todos, ¿no? Desde luego. claro, yo, por ejemplo, vería con buenos ojos y con alegría que se practiquen nuestros rituales ancestrales, por ejemplo, para bendecir las casas, para bendecir el nacimiento de un hijo, de una alpaca, de una llama, Mm. em, que recuperemos esa tradición, digamos, ¿no? Si lo Es- hacemos con verdadera devoción, si creemos realmente que eso es parte de nuestra herencia. Claro, si Pero es que tenemos esa devoción, ¿no? esa devoción, pero tengo la sospecha, tú corrígeme si me equivoco, em, que fuera o una moda o un espectáculo turístico. Yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ujú, Medio chauvinista también se puede decir, ¿no? mm, Eh, hacen un edificio y ya están haciendo los rituales de ofrendas de, y llaman pues a los curanderos, a los especialistas. En realidad el curandero es aquella persona, ¿no? Que se dedica a curar, pues, es decir, a controlar las enfermedades, ¿no? Con rituales, desde luego también. ujú, Pero en la comunidad andina, el varón es el que hace ese papel, todo varón, ¿no? ujú, Pero como nosotros estamos siempre con la mentalidad cristiana de que tiene que haber un sacerdote, a imagen y semejanza de ellos, decimos pues sacerdote andino, bueno, le utilizamos muchos adjetivos para ello, ¿no? claro, Pero y, vuelvo a y la decir, pues palabra no hay pues ese Paco, la sentimiento, ¿no? palabra Paco, Alto Paco, Misayo, ajá. son los que deben usarse. Claro, el altomisayo es un Paco, o es un oráculo, es el que conversa con el Apu, ¿no? Y es toda una iniciación muy, muy particular eso, ¿no? Largo también, es todo un ritual para hacer el altomisayo. Y solamente su poder es concedido como 4 años, de 4 a 6 años, de acuerdo a la vitalidad del hombre. Después ya el Apu se lo recibe, ¿no? Mm, Y es el momento en que se puede comunicar con el apoyo. Alguna vez yo tuve esa presencia y única presencia muy buena cuando por primera vez, cuando todavía los jeros no estaban tan contaminados con el turismo, fui pues en 1980 más o menos, ¿no?
y han llamado a Manuel Quispe ha sido el que llamó al APU, ¿no? Y bueno, pues mi experiencia ha sido muy interesante, ¿no? En ¿Y cómo primer fue? lugar, a Cuéntame. las 12 de la noche, oscuro, ¿no? Y el momento que pues, llegan el APU, las vigas de la casa como que se ha movido, ¿no? Y los perros comenzaron a aullar, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ha hecho? No lo sé, ¿no? Pero, pues, entonces aparecía hablando la Usangate con una voz más grave, la- y así, varios apus, el Huamandipa, y todos, una reunión de apus, ¿no? Y una voz aquí, otra voz allá, una experiencia muy interesante, y era pues oscura también, no se veía nada, ¿no? Y las cosas que hablaban pues era muy interesante también, ¿no? Se supone que como divinidad él podía hablar el español correctamente, ¿no? Y decía pues que el Apu sabe todo, ¿no? Y sabe también hablar español, pero hablaba pues igual que el sacerdote, que el Manuel Quispe, que no, El tenía Alto unas Misayo. cuantas palabras en castellano y punto, ¿no? Entonces, pero es oráculo, ¿no? Es decir, te llamas para saber el futuro un poco. Ujú, Y en la época de los incas, los laicas, ¿no? Eran los que se dedicaban pues a comunicarse con el Apu, ¿no? Sí, con la Huaca, hablaban con la Huaca. Y el Inca siempre consultaba a las Huacas principales para tomar decisiones políticas, ¿no? Sin esa consulta no se tomaban las decisiones políticas, mm, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sacerdote siempre estaba enterado, pues, ¿no? O el, o el laica o el Willahum o lo que sea, estaba enterado de los acontecimientos políticos que siempre pasan, ¿no? Si la gente está contenta o está descontenta, o la población que van a, ya ha decidido, pues, conquistarlos, ¿no? Cómo están atemorizados o no, o están bravíos. Todo eso es lo que le comunicaba al Inca a través de la conversación con la Huaca, pues. claro. Ahora, O sea, cómo, en claro, realidad era un mensaje de todo lo que el Paco o el Alto Misayo sentía y recogía de su comunidad y claro, lo claro, hacía como un claro, altavoz, ¿no? claro. Y es una cuestión política, pues, ¿no? Totalmente. Ujú. Entonces, Una especie por de eso hay, denuncia. claro, y por eso que el Inca tenía esa decisión, ¿no? Yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer otra cosa, o voy a de una vez entrar a este pueblo para conquistarlos, cosas, decisiones, sin Mm, esa cultura. Una de esas era, pues, por ejemplo, Pachacamac tenía esa función, ¿no? claro. Era una huaca muy importante, ¿no? Volviendo al mes de agosto, estamos viviendo un mes de agosto con proyecciones catastróficas, ¿no? Hambruna quizás, Ujú. inflación, em, un gobierno Incierto. caótico, incierto. ¿No? mm, Todo eso se ha sentido en estos rituales, en estos pagos. Claro que sí. Después de la pandemia han comenzado a hacer sus rituales de nuevo con esa fe, ¿no? Ujú, Y algunos, supe que algunos inclusive que ya dejaron de celebrar han comenzado a celebrar. Ahora, no todos los años se celebra. Una familia, por ejemplo, no todos los años celebra pues el ritual, ¿por sino qué? se celebra cuando ve que es conveniente celebrar. Una de las cosas, celebrar un ritual también no es, pues, es un poco costoso, no es tan, ¿no? Debe Invertir ser, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, si me está yendo bien los años con mi cosecha de papas, de maíz o también de alpacas, no tengo la necesidad de celebrar.
pero si se viene una epidemia, alguna de esas cosas, entonces decido pues celebrar, ¿no? El ritual. Entonces, no, no todos los años se celebra, ¿no? No todos los años se hace el pago a la tierra tampoco, ¿no? Depende de cada familia eso. Ujú. No es ¿Mm? que sea como el año nuevo, que todo el mundo se compra su pavo y se va a bailar. No, Bueno, ese ya no los no es han así. impuesto, pues, por el mercado, ¿no? El panetón se comía creo que, si mal, no sé si recordarás, se comía En el fiestas 28 de patrias julio, también, en fiestas claro que sí, se comía. y no tanto en Cusco, pero en Lima No, sí tenía esa no, costumbre. sí. En Cusco ni pavo ni panetón. Eso vino ya Sí, después se hace. mucho Ahora después, sí. todo el mundo, pues, Se ha ya normalizado consume, eso. ahora consumen pavo y el panetón, ¿no? Sí, bueno, Y extraño antes, los ponches cusqueños ajá, de medianoche para antes las hacían con celebraciones. trufas, y la trufa, ¿quién lo traía? Lambarri pues traía. Lambarri traía trufas, En entonces, su, en su, sí, en porque su las trufas almacén, no es tan barata, es no que cara. va, o sea, Entonces pavo trufado se comía, ¿no? Pero ahora, pues es pavo relleno nomás lo que se come. bueno, ¿cómo me comentas que incluso los jóvenes están olvidando sus, Sí, sus, sí, sí, sus es un cambio. mitos, sus historias ancestrales? Y tu experiencia esta del Ausangate me parece muy decidora. ¿Podrías comentárnosla? Ah, eso del joven, ¿no? Sí. Sí, ahora está así como en la ciudad, ¿no? Todos los chicos dependen del celular. No hay un niño que no tenga su celular, inclusive. Pues en la parte de Ocongate también, en las escuelas, ¿no? Todos tienen su celular. Ahora, eso se ha acelerado inclusive con la pandemia, pues, ¿no? En la pandemia no podían salir de sus casas, estaban prohibidos, pero tenían que estudiar. Entonces, han tenido que utilizar sus celulares, algunos una computadora, no todos tenían computadora. Entonces, el gobierno inclusive optó por darles los tablets, ¿no? Entonces, los tablets han comenzado a trabajar. Obviamente no ha sido lo mismo como una enseñanza presencial, ¿no? Claro que Han sí. sufrido mucho. Nosotros mismos en la universidad, cuando pues conocíamos la computadora, escribimos nuestros artículos, cosas así, pero más allá de eso, al menos yo no lo conozco, ¿no? No conozco mucho, no conozco como mi nieto, por ejemplo, que siempre me Claro, anda que, enseñando, ¿no? que han Y nacido con el muchas chip. veces hasta mi autoestima me humilla, porque esto es tan elemental, ¿cómo no vas a saber? Me dicen, ¿no? Entonces, bueno, ellos han nacido en esta y veo pues de que hay una dependencia, no deciden nada sin ese oráculo que es el, el celular, ¿no? Y eso está en la comunidad también fuertemente dándose. Entonces, hay una pelea, pues hay un conflicto entre los padres de familia con los profesores inclusive, ¿no? Mm, Y los padres de familia siempre están diciendo de que el mal comportamiento de sus hijos, pues viene de la escuela, dicen, y viene de ese aparatito del celular, ¿no? Eso mm, está cambiando de valores, ¿no? Nuestros valores ancestrales, de los valores, por ejemplo, sobre la reciprocidad, sobre el trabajo, todas estas cosas está cambiando, estamos diciendo, ¿no? Y ujú. entonces hay ese conflicto, pero al mismo tiempo también valoran, ¿no? Y están diciendo, pues, de que en nuestra comunidad, ¿no? Porque el gobierno ha decidido, creo que que enseñen este quechua, eh, interculturalidad bilingüe, creo que le llaman, el quechua, y ellos estaban protestando que no deberían de enseñar el quechua, más bien deberían de enseñar mucho mejor el español y el inglés, ¿no?
el inglés con relación al turismo, ¿no? Ahora, ¿por qué está pues caminando a cierta velocidad, ¿no? De que el quechua en el futuro puede desaparecer, ¿no? Ellos mismos dicen, está bien, es mi idioma, es de mi patria, el quechua, pero cuando voy a la ciudad, nadie me atiende pues en mi idioma, ¿no? Más bien al contrario, nos discriminan, dicen, ¿no? Mm. Y Es todos esos increíble, ¿no? sentimientos, Claro, es increíble porque el quechua yo creo que no va a desaparecer, al contrario, se está fortaleciendo y ojalá, se está enseñando en colegios, en universidades extranjeras. O sea, sí. hay tenemos un paisano que es Ori González, que es Ah, el sí, 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 director sí. enseña las cátedras de quechua y de idiomas nativos desde hace muchos años allá en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Y Ujú. eso nos hace sentir esperanza, ¿no? Porque realmente creo Ojalá, que ojalá, el sí. idioma se... Ojalá que no, que esta mi hipótesis no esté, pero en la comunidad están diciendo pues así, ¿no? Ahora, Entonces no están estaría buscando, mal que en vez de ser ah, bilingües, seamos trilingües, claro, quechua, español y claro, castellano, que sería la inglés, solución, inglés, y que español y quechua. y quechua, Ahora, ¿no? por ejemplo, acá hay Porque el colegio no Puyasunchis son que enseñan quechua en claro, vez de inglés. no son excluyentes, ¿no? O sea, no tendría que ser excluyente. Solamente tenemos que enseñarles, este, mm, incluso podría ser potestativo, ¿no? Quechua Podría ser, sí. obligatorio, español Ujú. obligatorio, y si quieres inglés o francés o italiano o cualquier Claro, otro idioma, algo, ¿no? sí, sí, sí. Porque los tiempos cambian, ¿no? Sí, bueno, pues no se puede evitar, vuelvo a decirte, ¿no? Del cambio, es así, ¿no? Entonces, pero Unos le esta vez llaman mucho más progreso, veloz. otros le llaman cambios catastróficos, Sí, pero todo depende de cómo los asumamos y los acomodemos a nuestras verdaderas raíces y valores, ¿no? sí, pues, es verdad. Por ejemplo, el Japón o la China no cambian su tradición, pero están en el mundo occidental también, ¿no? Y Con con el una alta desarrollo, tecnología, claro, y imagínate, con alta tecnología, son, ¿no? son Creo que campeones en eso tecnología. es pues identidad, ¿no? Cada uno debe de tener su propia identidad de su No, propio guachi, pueblo. son Sí, políticas de Estado, sí, exacto, decisiones que se toman y que se cumplen, claro. Sí, pues, pero en nuestro país, ¿no? En nuestro país porque es, en realidad, como tú decías, no sabemos del Tahuantinsuyo ni la tercera parte siquiera de lo que en realidad fue, pero ya mucho se está descubriendo, ¿no? poco a Poco a poco, sí. poco Ujú. vamos descubriéndonos nosotros mismos, porque tenemos una pátina muy grande, como, o sea, nos han enseñado una historia, vaya, o sea, nos han hecho ignorantes de nuestra propia Historia. nacionalidad, ¿no? De Ujú, nuestra propia historia, de nuestra propia ujú, condición. O sea, eso es ujú. bien doloroso para nuestro Sí, país, ¿no? pero eso viene desde la colonia, pues, ¿no? Eso es bien doloroso, Ese o sea, arrastrado. Y creo que que, la República ha sido peor, inclusive para los comuneros. Yo tengo mi hipótesis también. En la época de la colonia, creo que los comuneros andinos estaban mucho mejor tratados que en la República, ¿no? Pero eso habrá que estudiarlo para bueno, ver. yo no sé si estaban mejor tratados, porque que te transformen de la noche a la mañana y te quiten tu identidad y todo, pero ya siendo una república, que no te consideren, ya no colonia, sino república, que no te consideren ni como ciudadano, eso sí es tremendo, Ah, ¿no? mucho tiempo pues ha sido así, ¿no? Entonces, en eso sí Nosotros yo hemos no tenido coincidiría. la libreta electoral,
¿Y quién tenía la libreta electoral? El que sabía leer y escribir, ¿no? Tenía que firmar. Entonces, un mundo de peruanos no era pues reconocido como peruanos, ¿no? Ahora, ya claro, obviamente el DNI ya nos han dado, eso ha cambiado mucho, e inclusive ahora el cambio es que el momento de nacer ya tienes el Ya tienes número, tu, ¿no? claro, así Tu es, otro nombre, pero es número, ¿no? Para el Estado, ¿no? eso es importante, eso Sí, es. Pero volvamos a agosto. agosto. ¿Te Sí, acuerdas de las cabañuelas? ya, sí, sí, claro que sí. También tiene que ver con el mundo rural, pero eso sí es hispano, ¿no? Sí, las cabañuelas son españolas, sí, yo creo que sí. El indicador más eficiente para decidir la siembra inclusive es pues el 30 de agosto. Si llueve en 30 de agosto, que en quechua le llaman rosas para, ¿no? Ese es el mejor indicador, ¿no? Ujú. De un buen año agrícola. Pero nuestros comuneros tienen un gran conocimiento sobre los indicadores, ¿no? Observan el comportamiento de las plantas, observan el comportamiento de los animales, observan los astros, todo eso, y con esa información deciden la fecha de su siembra, inclusive, ¿no? Ahora, en este tiempo que está cambiando, está variando también el clima, Totalmente. yo creo que también esos indicadores están fallando, ¿no? O qué estará en la cabeza, por ejemplo, conoces al quechua, ¿no es cierto? Esta ave andina, ¿no? Que le Claro que dicen el sí. sabio, inclusive los comuneros, porque observan bastante a esta ave y de acuerdo a su comportamiento, dónde anida, el color de sus huevos, todo eso miran, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues deciden si va a haber helada, si va a haber nevada, o si va a haber buenas lluvias, o sequía, etcétera, ¿no? Están ah, comenzando a decidir, pero ahora que está habiendo ese cambio, pues supongo que también estará habiendo un fallo, no lo sé, ¿no? Habría que volver a observar. Claro. ¿No? Y Porque, seguramente hay quienes están observando y nos claro, comentarán. ese conocimiento siempre lo han aprendido de su, ¿no? Y el Ujú. momento del matrimonio, ¿no? Es cuando, porque el matrimonio también son 8 días, no es un ritual pequeño, ¿no? Entonces, durante ese matrimonio, el pedido de la mano, el suegro siempre está preguntando de esos indicadores, por ejemplo, al futuro yerno, ¿no? Que Sí, debe de saber, conoce, debe que saber. debe conocer, sí, para poder Claro, ser un buen agricultor. claro. Ujú. Porque eran poblaciones netamente agrícolas, pues, ¿no? Claro, sí, 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 Pero ahora habrá que preguntarles por el cambio de aceite, porque se han vuelto choferes la mayoría de los comuneros. Manejan motos, manejan sí, 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 combis, sí. Ese es manejan. el cambio, pues, ese es pues la modernidad, ¿no? El enemigo de la tradición es la modernidad, ¿no? Pero digamos, eh, hacer transporte entre Combapata y Cusco no está mal, es un buen Claro, emprendimiento, claro, sí, pero no que está para mal, ¿no? ese emprendimiento sacrifiques tu tierra y que además seas un evangélico, que ya no te dejen hacer tus rituales de propiciación para las llamas o las alpacas o la tierra, entonces ya son cambios mucho más profundos, son cambios em, que algunos celebran y otros ven como realmente una pérdida de valores culturales importantes, ¿no? Sí, sí, bueno, pues así es, ¿no? Eso no se puede evitar, ¿no? El cambio por uno o por otro, ¿no? Pero ahora, al menos con la pandemia, eso está un poco más rápido, ¿no? El Ujú. uso mismo
de esta tecnología virtual también va a llevar a mucho cambio, ¿no? Sí. ¿No? Ayuda, ayuda un montón, si no, no te Ay, podría estar entrevistando en este momento, bueno, eso sí, ¿no? también es Sí, verdad, ayuda, sí. Sí. este, Y de un lugar a pero otro, ¿no? claro, y te van a escuchar muchas personas más, que no conocemos ni tú ni yo seguramente, y van a tener una idea de lo que está pasando en nuestro mundo andino, ¿no? Sí, 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 es Entonces, verdad. Claro ¿cómo, que cómo, nosotros, cómo manejarnos como comunidades, sí, como, como cultura en medio de estos cambios? eso como tú decías, pues es el Estado, ¿no? Allí tiene que haber un poco de cambio en SUNEDUS, creo, ¿no? El Ministerio de Educación, ¿no? No, el Eh, Ministerio de eh, Educación, claro, la SUNEDU supongo que depende de la, claro, porque han habido tantos cambios con la SUNEDU que uno ya sí, nunca sabe. sí, pues, y ellos de allí deben de partir inclusive de mantener nuestra tradición, ¿no? El cambio que tenga que venir, claro, obviamente, que usarán los celulares, y ahora hasta para controlar los animales están usando los celulares, ¿no? Están ahí siempre a la pastora, le están llamando, inclusive por el celular, que estado, bueno, eso es, así es, ¿no? Claro. Pero pero también tener nuestra propia personalidad cultural, yo creo, ¿no? Y eso es como a raíz de nuestra educación, pues. Si no, lo que pasa es que SUNEDO pone la educación para todos, ¿no? Para los limeños, cusqueños, citadinos, estoy hablando, ¿no? Igual para el medio rural, ¿no? Yo creo que allí debería de este Ministerio perdón, de Cultura, perdón, de Educación, ¿no? Debería de pensarse de cómo, ¿no? De nuevo mantener nuestra propia tradición, pues, Y creo que tienes razón, también, porque ¿no? también el ¿Mm? Ministerio de Cultura debería intervenir en eso, ¿no? También el Ministerio de O Cultura, sea, sí. debe ser multisectorial el, el cuidar nuestros Pero la valores verdad que no están culturales. haciendo nada tampoco, ¿eh? No. No hacen nada. Bueno, Bueno, entonces si lo que vemos, sí es que tal vez nosotros ahí de la ciudad somos los que estamos sintiendo más ese, ¿no? Ese apego a nuestra tradición y también ellos mismos dicen eso, ¿no? Pero al mismo tiempo también están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, desarrollo, ¿qué es desarrollo para la comunidad? Es la migración, ¿no? De que sus hijos se vayan. Y ahora, en las comunidades es una población de ancianos, ¿no? Porque todos, antes había pues un control en la migración, ¿no? A veces el primogénito o el ultimogénito se quedaban pues con al menos el último, ¿no? El último hijo con las tierras y casas y cosas con los bienes de los padres. Ahora, ni siquiera ellos ya, todos se están yendo afuera, ¿no? Entonces está quedando una población también anciana en la comunidad, ¿no? así es. ¿No? Bueno, yo creo, Washington, esta conversación no solamente nos sirve para reflexionar de lo que es el mes de agosto, un mes de cambio, un mes de transición, un mes de retomar energías en el mejor sentido del término. Antropológicamente nos has dado unas pistas muy interesantes de lo que significa realmente eh, estos rituales y ojalá que esto llegue pues al, la casa, a la mente, al sentimiento de nuestros compatriotas y que piensen que estamos en un momento crucial de nuestro país y que necesitamos realmente un ritual de renovación, Y de renovación, sí, ¿no? de Urgente. fortalecimiento Sí, urgente, así como a las urgente. llamas, ¿no? Hay que darles energía para Claro, seguir adelante, ¿no? claro.
claro que Ha sí. sido un gusto conversar contigo esta noche, Washington. Espero que no sea la Gracias. primera vez, sino que tengamos más oportunidad de contarnos todas tus experiencias como antropólogo, que sé que son vastísimas. Sí. Muchas gracias por estar en Para mí Malinche. también ha sido un gusto conversar y bueno, estoy a tus órdenes cuando deseas conversar sobre algún tema, obviamente de antropología de política, ¿no? Bueno, entonces estoy a tus órdenes y nos comunicamos y entonces conversamos. Ha sido un gusto verte Sí, y un gran gracias. saludo, Gracias. Washington. Buena Ya, suerte en este ya. mes de agosto. Gracias también para ti y buenas noches y hay Buenas que noches a cuidarse, todos. pero hay que cuidarse. También hay que Sí, cuidarse, sí. siempre. Buenas Ya. noches.